Damos gracias al Señor porque podemos alabarle en esta mañana y a continuación, hermanos, vamos a tener otra lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versos del 18 al 20. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Les invito, hermanos, que desde sus hogares nos acompañen en esta lectura que traemos de nuestro Dios y preparando nuestros corazones para también recibir su palabra. Mateo 28, versos 18 al 20. La palabra del Señor dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, a continuación vamos a tener testimonio y mensaje por parte del misionero Alejandro Melo García. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles por este medio, poder llegar a ustedes en este día que celebramos la unidad presbiteriana a través del mensaje de la palabra. Y es muy significativa esta fecha porque nos recuerda dos aspectos importantes que nos unen como creyentes. Y la primera pues sería el discipulado, que somos todos discípulos del mismo Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus seguidores y a Él le adoramos y queremos glorificarle con nuestras vidas. Y la otra cosa que nos une pues es la misión que tenemos en común, esta tarea que el Señor nos ha asignado en lo individual, pero también en lo colectivo como iglesia. Entonces, estas dos cosas que nos unen, pues son las que estaremos recordando a través también del mensaje, que está titulado ¿Qué caracteriza a un seguidor de Cristo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo distingue? Como a modo de pregunta. El texto, pues ya lo leímos, Mateo 28, 16 al 20. Y lo importante o con lo que quisiera iniciar es responder a la pregunta, ¿qué caracteriza a un seguidor de Cristo? Y para eso tenemos que tomar en cuenta quizás primeramente qué significa la palabra seguidor. Pues es una persona que sigue a otra en función de su manera de actuar y pensar. Es decir, seguimos a alguien por cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus valores, sus creencias, sus prácticas y algunas otras cosas más que podrían incluirse. De tal forma que seguimos a esta persona en su evolución y desarrollo, dos cosas, cómo va evolucionando y desarrollándose en su manera de ser o en lo que hace. Así nosotros pues seguimos a Jesús por quién es Él, cómo actúa y cómo se expresó también en su andar aquí en la tierra, en su manera de pensar. Esta definición de seguidor pues describe de manera acertada la relación que hubo entre Jesús y sus primeros discípulos, a los cuales Jesús llamó precisamente para que lo siguieran, pues se les podría llamar sus primeros seguidores, para que también así se convirtieran en discípulos suyos. Entonces, la palabra discípulo y seguidor pues son casi sinónimos. Si miramos atentamente, por ejemplo, a lo que nos dice Marcos en su evangelio, de lo que tiene que ver con ser discípulo, pues tendríamos que mirar, por ejemplo, a quienes llamó primero Jesús y la actitud de ellos también ante este llamado. Eso se nos cuenta
en el capítulo 1, versículos 18 y 20, donde al contar este llamado, pues Jesús viene ante estos que son pescadores y les dice, síganme. Y ellos al instante dejan sus redes, dejan la casa paterna y van siguiendo a Jesús. En ese sentido, se puede decir que a lo que nos llama Jesús es a practicar un nuevo estilo de vida. Ya el estilo de vida anterior pues queda en el pasado y ahora todo lo que hacemos gira en torno a este seguimiento, a este discipulado que tomamos de Jesús. Y por otro lado también, algo que menciona Marcos y que es importante, es en el capítulo 3, verso 14, cuando agrega para qué le siguieron, con qué propósito Jesús llamó a estos primeros 12 discípulos. Y dice, para que estuvieran con él primero, y ese punto es importante para nosotros de recordar, porque lo primero es tener esta relación con el Señor, esta relación constante y dinámica con el Señor. Pero también los envió, los llamó para enviarlos a predicar, dice ahí, capítulo 3, verso 14 del Evangelio de Marcos. Entonces, dos motivos. El primero, para estar con él, distinguirse de la multitud que está lejos de Jesús, a un grupo que está más cerca, que es íntimo, que comparte la comida con Jesús, que comparte el descanso, es decir, que comparte toda su vida con el Maestro. Ahora, siguiendo esto que Marcos dice, se entiende que ser discípulo implica tener una relación, como dije, dinámica, que es constante, que es profunda, que implica estar con él, participar de su misión. Y esto es lo que nos muestra también de manera explícita el final del Evangelio de Mateo, donde Jesús comisiona a sus discípulos, les da una misión y también les promete que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y eso pues es importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre está esta comunión con el Señor acompañándonos también en la misión. Dicho lo anterior, se puede decir que ser seguidor de Cristo es esencialmente ser su discípulo. Y eso pues nos vincula como creyentes. Todos somos llamados a ser discípulos del Señor y también a hacer nuevos discípulos que sigan al Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. Entendido así, el discípulo de Cristo forma parte también de una comunidad, no es un individuo aislado. Esta comunidad es a la que llamamos iglesia, o también con otras acepciones como cuerpo de Cristo o pueblo de Dios. En el sentido institucional, podría decirse que somos iglesia y una denominación específica que es Iglesia Nacional Presbiteriana. Eso pues es nuestro núcleo, lo que nos da de cierta manera identidad como cristianos en este mundo. Nos distinguimos también de algunos otros cristianos evangélicos, pero en el sentido amplio, como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, pues estamos incluidos en esta iglesia, también llamada iglesia militante, en un sentido más amplio, la iglesia universal. Pero como iglesia institucional, pues nos recordamos en este día esa unidad que tenemos también como presbiterianos. Y juntos como iglesia, pues seguimos a Jesús, participamos de su misión, pero también nuestra adoración está centrada en Él, así como estos discípulos que llegan a donde va a ser la ascensión del Señor y le adoran. Esta adoración pues tiene que ver también y está vinculada con la obediencia que tenemos al Señor. También con pues las expresiones que tenemos como los himnos,
la adoración a través de la oración, donde expresamos nuestra admiración por el Señor, nuestro amor por Él también, pero también pues tiene que ver, como dije, con todo nuestro estilo de vida, con todo lo que hacemos. Si es que lo hacemos para el Señor, es también adoración a Él. Por medio de las Escrituras también encontramos una manera de cómo adorarle. A través de ellas sabemos lo que es su voluntad para nuestras vidas, y es donde aprendemos esencialmente lo que significa ser discípulo de Cristo. El resultado, pues, de conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas es tener a Jesús como un maestro, como alguien que nos enseña, pero también como el Señor, a quien nosotros rendimos nuestra vida y vamos a Él en obediencia. En una obediencia, pues, que también es constante, consistente también de lo que decimos y hacemos, y que tiene que ser practicada, pues, no solamente en el ámbito eclesial, sino donde quiera que uno va. Y es ahí donde también cobra sentido la comisión, porque al decir Jesús, ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, se está usando una manera, vamos a decir, que ya donde quiera que vayamos, tenemos que ir haciendo discípulos en un momento ya presente, ¿no? Como algo activo, y que pues no se limita tampoco a una región específica, sino que es un llamado a ir incluso más allá de nuestras fronteras, por decirlo de alguna forma. Y lo que también nos respalda en ese sentido, pues como creyentes, es saber que Jesús tiene toda potestad, como él mismo dice ahí, sobre el cielo y sobre la tierra. Y esto pues tiene que ver mucho también con la oración que nos enseñó el Señor, donde oramos en una parte: hágase tu voluntad tanto en el cielo, así también en la tierra. Y eso pues habla de nuestra disposición como creyentes en nuestro corazón a hacer esta voluntad, a ser obedientes a lo que Él nos está mandando, lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Ahora, es por obediencia a Cristo entonces que participamos como iglesia y como discípulos suyos de la misión, en un sentido ya no tanto personal, sino como grupo. Y esto tiene que ver también con las metas o los proyectos que hay a nivel institucional. En un primer plano, es cierto, la misión consiste en que cada uno, donde el Señor lo ha puesto, tiene que ver cómo hacer discípulos, nuevos discípulos que sigan al Señor, presentando el Evangelio, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, predicando la palabra, y también pues en acción, siendo congruentes, llevando una vida que refleje a Cristo. Eso en un primer momento, pero ya como cuerpo de Cristo, como iglesia, pues tenemos que participar juntos como iglesia en metas más específicas e intencionadas. Ya se toma una intención, se establecen proyectos, y es así como se ha estado haciendo, en obediencia al llamado de Dios, a esta misión que el Señor nos ha encomendado. Es que se han establecido nuevos campos de acción, nuevos campos donde llevar las buenas nuevas del Evangelio y plantar iglesias donde se puedan formar nuevos discípulos. Lugares como el noreste de nuestro país, una zona difícil, una zona donde pues no ha habido presencia presbiteriana antes, pero ahora la está habiendo por medio de los plantadores. Lugares también esta parte norte donde a veces hay violencia, y sin embargo
pues ahí están los pastores haciendo la labor y muchos otros lugares también que presentan sus dificultades y también tienen sus ventajas, ¿verdad? Y lugares estratégicos. También aparte de esos lugares al interior de nuestro país, pues hay otros sitios a donde debemos ir al extranjero, lugares donde pues el cristianismo es realmente una minoría o donde es practicado por una minoría o donde incluso es prohibido, ¿no?, el ser cristiano aún en este mundo globalizado en el que vivimos. Lugares como Indonesia, donde ya un hermano presbiteriano de la Ciudad de México está llamado a ir. Senegal, donde también una hermana llamada Lesbia de Tabasco está llamada a ir. O Chad, donde mi familia y yo pues también queremos ir a predicar el Evangelio. Todo esto involucra la misión que el Señor nos ha encomendado. En el sentido individual, donde cada uno está, nuevamente repito, pero también tomando parte dentro de estos proyectos que ya tienen que ver de todos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia suya. Entonces, ya para concluir, como discípulos de Cristo, estamos llamados primeramente a seguir a Jesús, cada uno, a tener esta comunión con Él, a pasar tiempo con Él a través de la oración, de la lectura de las Escrituras, nuestro devocional diario, por así decirlo, esta práctica que tenemos de leer la Biblia y buscar en ella consuelo, fortaleza, pero también la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto pues se asemeja a lo que hacían los discípulos, quienes pasaban día a día aprendiendo del Señor, planteándole preguntas, mostrando sus inquietudes y aprendiendo de Él. Y ahí es donde tiene que haber también un corazón dispuesto en esta oración que pregunta, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y que uno esté receptivo a eso y pues abierto a que el Señor tome el control de nuestras vidas y podamos hacer su voluntad. En segundo lugar, pues somos llamados también para, ahora que nos ha llamado el Señor y estamos consagrados, podamos tomar acción en la misión. Podamos ser enviados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, escuela, vecindario, con nuestros familiares, etc. En todas nuestras actividades tenemos que estar dando testimonio del Señor, pero también al mismo tiempo apoyar a los nuevos proyectos, los nuevos campos de misión, esos lugares donde se está predicando el Evangelio, y también orar, por ejemplo, cuando oramos que el Señor envíe más obreros a su mies, ¿no? Ese es un mandato que también se nos dio en el ámbito de la misión, orar que el Señor envíe obreros a su mies, porque la cosecha es mucha y faltan obreros. Que añada también, esa es otra oración, a quienes han de ser salvos, que los misioneros, los plantadores puedan ver ese fruto de su trabajo, porque sabemos que lo que se hace en el Señor pues no es en vano, pero siempre anima pues ver este resultado, ¿no? Fortalece y nos impulsa pues para seguir adelante. También estamos llamados a apoyar en lo material, en lo económico, y esa es también el llamado que se nos hace en este día de la unidad presbiteriana, donde se recoge una ofrenda que es destinada a la misión, a la expansión del Evangelio. Y es ahí que tenemos que tener el gozo y el entendimiento de que esos recursos pues se están usando en el extendimiento del reino de Dios, y es lo mejor en lo que se pueden invertir. Pero tenemos que tener atención en cuáles son nuestras motivaciones. Quizás esté uno pensando, bueno, pues yo voy a dar porque pues así el Señor me va a prosperar. Puede ser,
También puede ser porque, bueno, quizás el plantador o el misionero al que apoyo es mi amigo, mi conocido, y pues en ese afecto yo lo apoyo. Eso también está bien, es correcto. O quizás uno esté pensando, no, pues para que pueda haber nuevos creyentes en las almas, no está pensando en los nuevos discípulos. Es correcto también. Pero quizás la primer motivación que debemos tener es esta comunión con Cristo, nuestro compromiso con el Señor, este compromiso que tenemos como cristianos de obedecer los mandatos del Señor, porque algo a lo que Él nos llama es a ser discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, primeramente a nosotros, ¿no? Primeramente está nuestra obediencia y luego pues enseñar a otros también con el ejemplo y con la palabra a que sigan también las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que como iglesia, pues tenemos que participar cada uno en su lugar, cumplir con las áreas que se nos han encomendado, ya sea que oremos por los proyectos, ya sea que enviemos quizás obreros que participen de ellos, que uno mismo vaya o que apoyemos también ofrendando, ¿verdad? Es lo que ahora se ha utilizado como el orar, ofrendar, enviar y también el ir. Entonces, cualquiera que sea tu área, pues ánimo, participa. Y dicho lo anterior, pues no queda más que animarles, hermanos, a tomar parte de esta misión que el Señor nos ha encomendado, a formar parte de los proyectos de nuestra iglesia y que juntos pues podamos de esta manera participar de la unidad presbiteriana con una actitud alegre, con un corazón generoso, sabiendo que, como dijo el apóstol Pablo, hay más bienaventuranza en dar que recibir, o como diría en la versión Nueva Internacional, que a mí me gusta mucho como lo dice, hay más dicha en dar que recibir, hay mayor gozo, mayor alegría, y el Señor te recompensa en ese sentido, no termina siendo bendecido de lo que uno da. Dicho lo anterior, no queda más que animarnos a seguir adelante con ese corazón generoso, participando de la misión del Señor, donde sea que Él nos llame, que Él sea quien nos anime, quien nos fortalezca y sea su Espíritu Santo quien nos impulse hacia seguir cumpliendo la misión. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.